Mi precio fue de $500,000. Así es, recibí mi propio precio de compra, exactamente $500,000. Era el dinero que podía salvar a mi madre. A cambio, me casé con un hombre al que nunca había visto en mi vida. Tenía 43 años, un hombre que no había podido casarse en México. ¿Por qué me compró? Quería preguntárselo, pero las palabras no salían de mi boca. ¿Sería este el final de mi vida? Sin embargo, esto no fue más que el verdadero comienzo. Su suscripción y su me gusta siempre son una gran fuerza. ¿Desde dónde están escuchando esta historia? Déjenlo en los comentarios. Yo trabajaba como maestra de primaria en un pequeño pueblo a las afueras de Bucarest, la capital de Rumania. Tenía 26 años. Mi padre se dedicaba a la pequeña apicultura que había heredado de mi abuelo, y mi madre trabajaba en la panadería del pueblo. Llevábamos una vida sencilla pero pacífica. Sin embargo, hace 3 años, la salud de mi madre comenzó a deteriorarse. Al principio, se quejaba de hinchazón en las piernas. Una visita al hospital nos dio el diagnóstico: insuficiencia renal crónica. El médico dijo que necesitaba diálisis 3 veces por semana. Los hospitales públicos en Rumania tenían instalaciones viejas y el equipo de diálisis siempre era escaso. Incluso con una cita, teníamos que esperar 1 o 2 meses. Los días que recibía el tratamiento, mi madre pasaba el día entero en el hospital. El costo tampoco era bajo, equivalía a unos 15,000 pesos mexicanos al mes. Los ingresos de la apicultura de mi padre, el sueldo de mi madre en la panadería y mi salario de maestra, incluso sumados, apenas alcanzaban. Lejos de ahorrar, cada mes terminábamos con deudas. Mi madre se debilitaba día con día. Al regresar a casa después de la diálisis, se desplomaba en el sofá, sin poder moverse. Un día de septiembre, su estado empeoró drásticamente. Gemía de dolor todas las noches y su rostro se tornó amarillento. La llevamos de urgencia al hospital, y el médico nos habló con una expresión sombría. En su estado actual, le será difícil sobrevivir 1 año. Necesitaba un trasplante de riñón o, como mínimo, un equipo de diálisis moderno y tratamiento continuo. Cuando pregunté por el costo, casi me desmayo allí mismo. Alrededor de 500,000 pesos. Una suma que una familia rumana promedio tardaría más de 10 años en reunir. Incluso si vendemos la casa y el apiario, no juntaremos ni la mitad, dijo mi padre con voz temblorosa. Esa noche, mi padre recorrió el pueblo visitando a nuestros parientes. Yo también les conté la situación a mis colegas de la escuela, pero la única respuesta que recibimos fue un frío silencio. Todos negaban con la cabeza, diciendo que apenas podían sobrevivir ellos mismos. Mi tío dejó de contestar el teléfono, y mi primo, que se había mudado a España, cortó todo contacto. 2 semanas después, mi madre tomó mi mano con fuerza y me habló de una mujer del pueblo llamada Irina. Hacía 5 años, Irina se había ido a México a través de un matrimonio internacional. Ahora, vivía cómodamente y de vez en cuando enviaba dinero a su familia en Rumania. Mi madre añadió con voz temblorosa: Irina dijo que podría presentarnos a una agencia matrimonial. Inmediatamente negué con la cabeza. ¿Un matrimonio internacional? ¿Me estás pidiendo que me case con un hombre extranjero que ni siquiera conozco? Mi madre, llorando, suplicó: ¿hay otra manera? No puedo permitir que arruines tu vida por mí, pero quiero vivir. Esa noche no pude dormir. Los gemidos de dolor de mi madre que se colaban por la ventana me partían el corazón. Hacia las 4 de la madrugada, fui a la sala y encontré a mi padre sentado en el sofá, con rastros secos de lágrimas en el rostro. Me vio, pero no dijo nada. Solo mantuvo la cabeza gacha. Después de 3 días de agonía, contacté a Irina. Con voz alegre, me contó su historia. Su esposo mexicano era amable. México era un país seguro y su sistema de salud, especialmente el privado, era excelente. Me envió el contacto de la agencia y me dio un solo consejo: si las condiciones son adecuadas, decide de inmediato. Si dudas, perderás la oportunidad. 2 semanas más tarde,
La agencia me llamó. Un hombre mexicano estaba interesado, tenía 43 años y dirigía una pequeña imprenta en Toluca, Estado de México. Era económicamente estable gracias a la herencia que sus padres le habían dejado al fallecer. Sin embargo, me explicaron que era de carácter reservado y poco hablador, razón por la cual no se había casado en México. La primera vez que nos vimos fue por videollamada. Javier, así se llamaba, sonrió torpemente y saludó. Su rostro era común y, en efecto, hablaba muy poco. Mientras el intermediario traducía, él permaneció sentado en silencio hasta que dijo: «No sé mucho sobre sentimientos románticos, solo necesito una familia, pero cumplo mis promesas». La agencia añadió que el padre de Javier había fallecido 10 años atrás, dejándole la imprenta, la casa y un seguro de vida. La herencia había sido considerable, y como había vivido de forma modesta durante años, tenía bastantes ahorros. Su madre aún vivía, pero era mayor, y necesitaba la ayuda de una nuera. Cuando me preguntaron si necesitaba dinero para el tratamiento de mi madre, asentí. Al oír la cantidad, su expresión no cambió. Simplemente dijo: «Entendido, haré la transferencia en cuanto nos casemos». Y añadió: «Yo no soy un hombre de mentiras». 2 semanas después, firmé los documentos en la Embajada de México en Rumania. Mi mano temblaba al firmar el acta de matrimonio. ¿Es esto lo correcto? ¿Me estoy vendiendo? Pero la imagen de mi madre, retorciéndose de dolor cada noche, apareció en mi mente. Tomé la pluma con firmeza. Esa misma tarde, recibí un mensaje de Javier confirmando la transferencia. Los 500,000 pesos estaban en la cuenta. Mi madre fue ingresada de inmediato en el Hospital Universitario de Bucarest y 2 días después comenzó el tratamiento con un equipo de diálisis de última generación. El médico dijo que, con un tratamiento constante, su estado mejoraría. Un mes después, abordé un avión con destino a la Ciudad de México. Mi único equipaje era una maleta. Mi padre me acompañó al aeropuerto, pero no pudo pronunciar palabra. Solo me dio unas palmaditas en el hombro. Mi madre, desde su cama de hospital, se despidió por videollamada. «Tienes que ser feliz». «Perdóname», repetía entre sollozos. Mirando por la ventanilla del avión, pensé: ¿a dónde voy? A un país que nunca he visitado. Una hija vendida a un hombre al que nunca he amado. Esa era mi realidad. Llegué al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al atardecer. Al salir a la sala de llegadas, vi a Javier de pie, sosteniendo un cartel con mi nombre. Inclinó la cabeza torpemente para saludar, exactamente como lo había visto en la videollamada. Mientras lo seguía hacia el estacionamiento, observando su espalda, la realidad me golpeó. Ahora, ese hombre es mi esposo. Después de un viaje de 1 hora y media en su camioneta, llegamos a un edificio de apartamentos en Toluca. Era un edificio de 3 pisos, y su casa estaba en el segundo. Al subir las escaleras, la puerta se abrió y salió una anciana. Era la madre de Javier. Parecía tener unos 60 y tantos años, con una expresión muy seria. Me miró de arriba a abajo, me saludó brevemente y entró. El departamento era más pequeño de lo que imaginaba. Tenía 2 habitaciones, con la sala y la cocina en un mismo espacio. Javier me mostró mi cuarto. Una cama pequeña y un ropero era todo lo que había. El papel tapiz estaba viejo y desgastado en algunas partes, y por la ventana solo se veía el edificio de enfrente. La hora de la cena fue la más tortuosa. La comida que preparó mi suegra consistía en arroz, sopa de frijoles y varios platillos mexicanos. Y en el centro de la mesa había algo de un color marrón oscuro y una textura extraña, huitlacoche. El olor terroso y desconocido me invadió las fosas nasales. Era un aroma intenso, algo que nunca había olido en Rumania. Tomé los cubiertos, pero la comida no me pasaba por la garganta. Mi suegra me miró y suspiró. Javier intentó explicar algo, pero yo no entendía ni una palabra de español. Encendió la aplicación de traducción en su celular. «Come despacio. Te acostumbrarás». Apenas probé un par de bocados y dejé los cubiertos. Mi suegra dijo algo, pero Javier no me lo tradujo. Más tarde supe que había dicho: «Además de todo, es una melindrosa».
Esa noche, en mi cuarto, deshice la maleta. Al abrirla, encontré pan y queso rumano que mi madre había empacado. Al verlos, rompí a llorar. ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy y qué estoy haciendo? Abracé mi almohada y lloré en silencio. Al día siguiente comenzó mi nueva rutina. Javier se iba a trabajar a las 7 de la mañana y yo me quedaba sola en casa con mi suegra. Desde temprano, ella empezaba a limpiar. Me entregó un trapo y me dio órdenes. Como no entendía, me lo explicó con gestos. Tenía que limpiar el baño. Cuando terminé, me señaló un montón de ropa sucia. Parecía preguntarme si sabía usar la lavadora. Asentí, pero todos los botones estaban en español. Terminé apretando botones al azar y puse el ciclo de enjuague 3 veces. Mi suegra corrió hacia mí gritando algo. El almuerzo fue la sopa de frijoles que sobró de ayer, calentada en el microondas. Tenía hambre, pero todavía no me acostumbraba al sabor. Comí unas cuantas cucharadas y volví a dejar el plato. Mi suegra suspiró profundamente y retiró mi plato. Por la tarde, llamé a Rumanía desde mi habitación. Mi madre contestó. Su voz sonaba mucho más animada. Me dijo que el médico estaba contento con su progreso y que se sentía mucho mejor. Cuando me preguntó cómo estaba, mentí. Estoy bien, mamá. No te preocupes. Al colgar, me sentí aún más sola. Miré por la ventana y vi a la gente moverse con prisa. Todos parecían tener un destino. Solo yo me sentía atrapada aquí. Por la noche, Javier regresó. Traía una bolsa de plástico en la mano. Era pan de caja y conchas que había comprado en una tienda de conveniencia. Usando la aplicación de traducción, me dijo, compré esto porque la comida mexicana no te está gustando. Le di las gracias, pero una parte de mi corazón se sentía miserable. ¿Es esto lástima? Pasó una semana. Cada día era igual. Javier se iba a trabajar, y yo me quedaba en casa con mi suegra, limpiando, lavando y fregando platos. Como no podíamos comunicarnos, mi suegra me hablaba cada vez más fuerte. Si no entendía, repetía lo mismo, pero a gritos. Yo solo podía asentir. A la segunda semana, Javier me propuso ir al supermercado. Era nuestra primera salida juntos. El supermercado, un Chedraui, estaba a 10 minutos de la casa. Era enorme, varias veces más grande que los que había visto en Rumania. Había muchísima gente. Javier empujaba el carrito y metía cosas. Parecía estar buscando algo que yo pudiera comer. Se detuvo en la sección de quesos y me preguntó con el traductor, ¿quieres preparar comida rumana? Negué con la cabeza. Dije que estaba bien. En realidad, quería, pero me intimidaba la mirada de mi suegra. De regreso a casa, Javier dijo, la próxima semana vamos a un centro comunitario. Allí puedes aprender español y conocer a otras personas extranjeras. En lugar de responder, solo asentí. Por la noche, acostada en la cama, pensé, ¿podré vivir así? Escuchando un idioma que no entiendo, comiendo a la fuerza comida que no quiero, siempre pendiente de lo que piensen los demás. Mi madre estaba mejorando, pero yo sentía que me estaba desmoronando. Pasó un mes. No fui al centro. Mi suegra no lo permitió. Algo así como, ¿cómo vas a estudiar español si ni siquiera puedes hacer bien las tareas de la casa? Javier intentó convencerla, pero no fue fácil. Cada vez me encerraba más en mi habitación. Después de una limpieza rápida por la mañana, me metía a mi cuarto a acostarme. Mirar fotos de mis amigos en Rumania, mentirle a mi madre por teléfono y observar la calle sin rumbo se convirtió en mi rutina. Una noche, Javier tocó la puerta de mi cuarto. ¿Puedo pasar? Cuando me senté, él se sentó con cuidado en una esquina de la habitación. Dudó un momento y luego encendió el traductor. Lo siento, parece que es más difícil de lo que pensé. Ten un poco de paciencia, mejorará. No respondí. No sabía qué decir. Salió sin decir más. Al escuchar la puerta cerrarse, volví a llorar. ¿Cuándo se secarán estas lágrimas? A los 3 meses de casada, una mañana, me levanté y corrí al baño. Tenía náuseas. La noche anterior apenas había comido, así que no tenía nada que vomitar, solo arcadas amargas.
Mi suegra golpeó la puerta del baño, preguntando algo. Esa tarde, Javier llegó temprano del trabajo. Supuse que su madre lo había llamado. Me subió a su camioneta y me llevó al hospital, a ginecología. El doctor miró el ultrasonido y dijo algo. El rostro de Javier se iluminó. Me mostró el traductor. Embarazo de 6 semanas. De regreso a casa, el coche estaba en silencio. Javier, con las manos en el volante, me miraba de reojo de vez en cuando. Parecía querer decir algo, pero no abría la boca. Yo tampoco dije nada. ¿Embarazada? La idea de tener un hijo en esta tierra extraña no se sentía real. Mi suegra, al enterarse de la noticia, suavizó un poco su expresión. Esa noche, preparó la cena con más esmero de lo habitual. Era caldo de pollo. Para que te caiga bien al estómago, come esto, tradujo Javier. Me terminé todo el plato. Por primera vez, mi suegra me sonrió. Pero las náuseas empeoraban día a día. Vomitaba de día y de noche. Solo oler el arroz cocinándose me revolvía el estómago. Los olores de la cocina eran aún peores. Me daba miedo acercarme. Mi suegra parecía entender que eran los achaques del embarazo, pero a veces suspiraba. Una noche, cuando entraba en el 4º mes de embarazo, comencé a sentir un dolor en el vientre. Al principio era soportable, pensé que era indigestión. Pero el dolor se intensificó. Hacia las 2 de la madrugada fui al baño y vi sangre. Casi gritó. Desperté a Javier. Al ver mi rostro, inmediatamente tomó ropa. Mi suegra también salió. Al ver la sangre corriendo por mis piernas, su rostro se puso blanco como el papel. Javier me cargó en brazos y bajó las escaleras. Mi suegra nos seguía, diciendo algo sin parar. La sala de emergencias del hospital privado estaba a 10 minutos, pero se sintió como 1 hora. El dolor era cada vez más fuerte. Javier me apretó la mano con fuerza. Su palma estaba empapada en sudor. Su mano también temblaba. Al llegar a urgencias, el personal médico corrió hacia nosotros. Me acostaron en una camilla y me hicieron preguntas. Javier respondía por mí. Me llevaron directamente a la sala de ultrasonido. El médico miró el monitor con una expresión grave. Le explicó algo a Javier. Cuando Javier salió al pasillo, su rostro estaba pálido. Encendió el traductor. Diagnóstico de amenaza de aborto. El corazón del bebé late, pero la hemorragia es grave y es peligroso. Necesitas estar hospitalizada al menos 1 semana en reposo absoluto. Esa noche, me ingresaron en una habitación. Mientras me ponían suero, Javier se sentó en una silla a mi lado. Mi suegra dijo que iría a casa y volvería por la mañana. La habitación estaba en silencio, solo se escuchaban de vez en cuando los pasos de las enfermeras en el pasillo. Viendo a Javier cabecear de sueño, pensé, él también debe estar agotado. Una esposa extranjera con la que no puede hablar, embarazada y ahora en urgencias, pero ni una sola vez se quejó. Solo se quedó a mi lado en silencio. Al 4º día, mi suegra llegó con caldo de pollo recién hecho en un termo. ¿Para qué comas algo casero? La comida del hospital no debe gustarte, me dijo Javier. Mi suegra se sentó junto a mi cama y me dio de comer con una cuchara. No sabía si estaba preocupada por su nieto o por mí, pero su mirada había cambiado. La 5ª noche, Javier estaba hablando por teléfono en el pasillo. Su voz era fuerte, parecía estar discutiendo. Cuando volvió a la habitación, se desplomó en la silla. Tras un largo silencio, escribió en el traductor. Mi madre se culpaba, decía que por no cuidarte bien pasó esto. Le dije que no era su culpa, que se calmara. A la mañana siguiente, mi suegra llegó al hospital con el rostro tenso. Salió al pasillo con Javier y hablaron durante más de media hora. Sus voces se elevaban y se escuchaban hasta dentro de la habitación. Javier también levantó la voz. Cuando regresó, tenía la cara roja y las manos le temblaban. Se quedó un rato de pie junto a mi cama y luego tomó mi mano. Sin el traductor me dijo algo en español. No pude entender las palabras, pero su expresión era muy seria. Esa tarde, el médico pasó a verme. Dijo que la hemorragia se había detenido y que el ritmo cardíaco del bebé era estable. Podría darme de alta en 2 días,
pero insistió en que necesitaba reposo absoluto en casa. El día del alta, mi suegra nos esperaba en la puerta. Tomó mi mano y me dijo algo. Javier tradujo: «Perdóname. De ahora en adelante, te cuidaré mejor». Había lágrimas en los ojos de mi suegra. A partir de ese día, el ambiente en casa cambió. Mi suegra ya no me dejaba hacer las tareas del hogar. Me decía que me quedara en la habitación y descansara. Incluso me llevaba la comida al cuarto. En lugar de salsas picantes, me preparaba verduras al vapor. Javier, al volver del trabajo, entraba a mi cuarto y me contaba sobre su día, mostrándome frases en el traductor. Hoy tuvimos un pedido grande en la imprenta. Comí carnitas. De camino a casa, compré vitaminas para ti. Eran conversaciones sencillas, pero ya no me sentía sola. Un mes después, salí a la sala. Mi suegra estaba preparando la cena. Se sorprendió al verme en la cocina. Me hizo un gesto para que volviera a la cama. Negué con la cabeza y busqué un delantal. Mi suegra me lo entregó con una sonrisa tímida. Esa noche, cenamos los tres juntos. En la mesa había sopa de frijoles hecha por mi suegra y una ensalada de pepino que yo preparé. Javier probó la ensalada y dijo que estaba deliciosa. Mi suegra también asintió. Esa noche, acostada, pensé, no son malas personas. Simplemente éramos extraños, con diferentes culturas e idiomas. Y Javier, él parecía ser una buena persona, mejor de lo que pensaba. Un hombre de pocas palabras, pero que demostraba las cosas con acciones. Por primera vez, sentí que mi vida aquí podría ser soportable. A los 5 meses de embarazo, ya en una etapa segura, Javier finalmente me llevó al centro comunitario. Mi suegra ya no se opuso. El centro estaba cerca del Palacio Municipal de Toluca. El segundo piso del edificio estaba dedicado por completo al centro. La consejera que conocí el primer día era una mujer de unos 30 y tantos años. Hablaba español de forma lenta y clara. Me explicó que allí podría aprender el idioma y conocer a gente de otros países. Las clases eran los martes y jueves por la mañana. En mi primera clase, conocí a mujeres de Vietnam, Filipinas y Uzbekistán. Todas, como yo, habían llegado a México por un matrimonio internacional. Durante el receso, una mujer vietnamita llamada Thuy se me acercó. Llevaba 3 años aquí. Me dijo que al principio fue muy difícil, pero que ahora estaba bien. Solo ten un poco de paciencia, me aconsejó. Las clases de español fueron más divertidas de lo que esperaba. La maestra usaba tarjetas con dibujos: manzana, pera, leche, pan. Repetía las palabras una por una. En casa, practicaba sola. Cuando Javier llegaba del trabajo, le mostraba las palabras que había aprendido. Él asentía, como elogiándome. A medida que aprendía español, mi vida en México comenzó a abrirse. En el supermercado, podía leer los nombres de los productos. Entendía los letreros en las paradas de autobús. Poco a poco, empecé a entender lo que decía mi suegra. A los 7 meses de embarazo, fuimos a una revisión de rutina. El médico miraba el ultrasonido cuando su expresión cambió a una de sorpresa. Le dijo algo a Javier. Cuando Javier encendió el traductor, sus manos temblaban. Son gemelos, 2 niños. Al volver a casa, se lo contamos a mi suegra. Gritó de alegría. Tomó el teléfono y empezó a llamar a sus parientes. Voy a tener 2 nietos, y los 2 son varones, presumía. Esa noche, preparó carne asada para celebrar. Esa noche, acostada, me acaricié el vientre. 2 bebés. Me convertiría en madre de 2 niños en una tierra extraña. Sentía miedo, pero también emoción. ¿Será que este lugar realmente se está convirtiendo en mi hogar? A los 8 meses, mi vientre era enorme. Caminar se había vuelto difícil. Una noche, de repente, sentí contracciones y un dolor agudo. Eran signos de parto prematuro. Mi suegra llamó al 911. La ambulancia llegó en 5 minutos. Los paramédicos me subieron a una camilla y me llevaron al hospital. En urgencias, un médico me examinó rápidamente. Me administraron una inyección para detener las contracciones y me hospitalizaron. Javier llegó corriendo del trabajo.
Entró a la habitación sin aliento y me tomó la mano con fuerza. El médico dijo que con una semana de hospitalización estaría bien. Me sorprendió la eficiencia del sistema. Las enfermeras venían cada hora a revisar mi estado. El médico pasaba visita todas las mañanas. Monitoreaban constantemente el ritmo cardíaco de los bebés. En un hospital de Rumania, esto habría sido impensable. Mi suegra venía a visitarme todos los días. Traía comida de casa, caldos, sopas, arroz con leche, platillos que pudiera comer incluso sin apetito. Viéndola sentada junto a mi cama, sosteniendo mi mano, pensé, ella también se preocupa por mí. Una semana después, me dieron de alta. Al llegar a casa, mi suegra había redecorado la habitación. Había 2 cunas, y estaba llena de pañales y ropa de bebé. No sé cuándo lo había hecho. Se me llenaron los ojos de lágrimas. A los 9 meses, mi vientre parecía a punto de estallar. Caminar era difícil, y respirar, una tortura. Me despertaba a menudo por la noche. Cada vez que lo hacía, Javier me traía agua y me acariciaba el vientre. Una madrugada a las 5, rompí aguas. Desperté a Javier y fuimos al hospital. Las contracciones comenzaron. El equipo médico me llevó a la sala de partos. Javier estuvo a mi lado, sosteniendo mi mano. Con cada contracción, apretaba su mano con todas mis fuerzas. Después de 3 horas de trabajo de parto, nació el primero. Su llanto resonó en la sala. 10 minutos después, nació el segundo. Pesó un poco menos, pero estaba sano. La doctora colocó a los 2 bebés sobre mi pecho. ¿Cómo describir esa sensación? Vidas cálidas, pequeñas y frágiles. Mis hijos, nacidos en México. Las lágrimas brotaron sin control. Vi a Javier y a mi suegra mirando a los bebés en la sala de recién nacidos. Ambos tenían la cara pegada al cristal. Mi suegra se secaba las lágrimas con un pañuelo, y Javier no paraba de tomar fotos. Estuve hospitalizada una semana. Las enfermeras me enseñaron a amamantar, a bañar a los bebés, a cambiar pañales. Me explicaron detalladamente los cuidados posparto. Al darme de alta, me entregaron una cartilla de vacunación y el contacto del centro de salud local. De vuelta en casa, mi suegra me ayudó con la cuarentena. Me preparaba caldos nutritivos y cuidaba a los bebés. A veces, se los llevaba por la noche para que yo pudiera dormir. Un mes después, fuimos al centro de salud para las vacunas gratuitas. El personal fue muy amable. Nos dieron un calendario de vacunación y nos indicaron las próximas fechas. También nos ayudaron a solicitar un apoyo gubernamental para la crianterespeto de los niños. Recibiríamos un pequeño estipendio mensual por cada uno. Una noche llegó un paquete. Eran las 10 de la noche, se nos habían acabado los pañales y Javier los había pedido por internet en Mercado Libre. En Rumania, esto sería impensable. Era increíble pedir algo por la noche y recibirlo a la mañana siguiente. Llegó el invierno. Pensé que sería más frío que en Rumania, pero la casa era cálida. Había un calentador de gas que mantenía todo a una temperatura agradable. Podía dejar a los bebés en el suelo sin que pasaran frío. Mi suegra me explicó con orgullo que así funcionaba la calefacción en México. Un día, en el supermercado, perdí mi cartera. No me di cuenta hasta que llegué a casa. Cuando me disponía a volver corriendo, sonó el teléfono. Era de un módulo de policía. Alguien había encontrado mi cartera y la había entregado. Mis tarjetas y mi dinero estaban intactos. Mientras iba a recogerla, me quedé asombrada. México es un país realmente seguro. Una noche, se nos acabó la fórmula para bebés. Salí a la tienda de conveniencia. Eran las 11:30 de la noche. En Rumania, me habría dado miedo salir a esa hora. Pero las calles estaban iluminadas y había gente caminando. El empleado de la tienda fue amable y el camino de regreso a casa fue seguro. Recordé las palabras de Tui, la mujer del centro comunitario. México es un país que da oportunidades a los extranjeros. Si trabajas duro, puedes salir adelante. Sentí un poco de ánimo. Los bebés cumplieron 1 año. Les pusimos nombres mexicanos, Mateo y Lucas. Javier los eligió. Mateo,
el mayor, era más serio y tranquilo. Lucas, el menor, era más risueño y cariñoso. Ambos heredaron mis ojos, grandes y de un tono azulado. Cuando los niños empezaron a caminar, la casa se llenó de ruido y alegría. Mi suegra los perseguía por todas partes, sin dejar de reír. Se volvió mucho más cariñosa conmigo. Parecía que ya no me veía como una nuera, sino como la madre de sus nietos. Cuando llevaba 1 año y 3 meses en México, la consejera del centro comunitario me hizo una propuesta. Me sugirió abrir un taller para enseñar la cultura rumana. Podría enseñar bordado tradicional o cocina. Al principio, no me sentí segura. ¿Dar clases con mi español a un torpe? Pero la consejera insistió. Sería maravilloso que los mexicanos conocieran más sobre Rumania. Larisa, tú puedes ser un puente cultural. Javier también me animó. Mi suegra se opuso al principio, pero finalmente accedió a cuidar a los niños mientras yo trabajaba. El primer día de clase estaba nerviosa. Se inscribieron unas 10 personas, la mayoría mujeres mayores de 50 años. Les mostré el bordado tradicional rumano, explicando lentamente cómo bordar un motivo floral. Mi español era titubeante, pero todas escucharon con atención. Al final de la clase, una señora mayor se me acercó. «Enseñas muy bien», me felicitó. «Volveré la próxima semana». Sus palabras me dieron una fuerza increíble. De camino a casa, sentía el corazón henchido de emoción. Sentí que por fin había encontrado mi lugar en México. 3 meses después, el centro me ofreció un puesto de instructora a tiempo parcial. Daría clases los martes y jueves por la mañana, con un sueldo de 8,000 pesos al mes. Mi propio sueldo, dinero que yo había ganado, sin depender de Javier. Al firmar el contrato, sentí que se me salían las lágrimas. Cuando recibí mi primer sueldo, llamé a mis padres en Rumania. Mi madre se alegró muchísimo. Le presumió a mi padre que su hija era maestra en México. Mi padre también tomó el teléfono. «Bien hecho. Estoy orgulloso de ti», me dijo. Mi madre me contó que su salud había mejorado enormemente y que seguía con sus diálisis de forma regular. Un día, cuando llevaba 1 año y medio casada, estaba limpiando la casa y me puse a organizar unos papeles de Javier. En un cajón de su escritorio encontré sus estados de cuenta bancarios. Iba a guardarlos, pero la curiosidad me venció. Quería saber cuánto ganaba y en qué gastaba. Abrí el folder. El historial de transacciones era denso. Ingresos de la imprenta, gastos del hogar, pagos de tarjetas. Pero algo llamó mi atención. Cada día 5 del mes, una transferencia internacional. La cantidad variaba entre 20, 0, 0, 0 y 25, 0, 0, 0 pesos. Pasé a la página siguiente. Había otra el mes anterior y el anterior a ese. Seguí revisando. Desde el primer mes de nuestro matrimonio, había estado enviando dinero sin falta. A Rumania. A mis padres. Al principio no lo entendí. ¿Por qué sigue enviando dinero? Pensé que el tratamiento de mi madre había quedado cubierto con los 500,000 pesos iniciales. Pero había seguido enviando dinero durante 1 año y medio. Calculé el total y superaba los 400,000 pesos. Sentí una opresión en el pecho. ¿Qué es esto? ¿Está jugando a ser el buen esposo que ayuda a la familia de su pobre esposa extranjera? El trato era solo por el dinero inicial. ¿Por qué sigue enviando más? Mi cabeza era un caos. Toda la gratitud que había sentido se desvaneció. Pensé que de verdad me consideraba su familia, pero no era así. ¿Acaso seguía dándome dinero porque era la nuera que había comprado? Por la noche, Javier regresó. Como siempre, abrazó a los niños y sonrió. Me preguntó qué tal mi día. No respondí. Fui a la cocina a lavar los platos. Pasaron varios días. Pensé en preguntarle a Javier, pero no me atrevía. ¿Qué le diría? Seguramente respondería que es su deber ayudar porque somos pobres, por lástima. Cada vez me sentía más incómoda con él. Si sonreía, yo forzaba una sonrisa. Si me hablaba, respondía con monosílabos. Javier debió notar mi cambio. Me preguntó si algo andaba mal, pero le dije que no era nada.
Mi suegra me miraba con extrañeza. Larisa ya no sonríe, debió decirle a Javier. Él me preguntó usando el traductor. Dime qué te molesta. Negué con la cabeza. No es nada, solo estoy cansada. Cuidar a los niños es agotador. Era mentira, no podía decirle la verdadera razón. Por la noche, sola en mi cuarto, pensé, ¿sabrán mis padres en Rumania que mi esposo sigue enviando dinero? Mi madre nunca lo había mencionado en nuestras llamadas. Solo decía que estaba recibiendo tratamiento gracias a un programa de apoyo médico de una organización. Al día siguiente, llamé a mi madre. Con cautela, le pregunté, ¿cómo están pagando el tratamiento últimamente? Mi madre respondió, hay un programa de apoyo del gobierno mexicano, al parecer. Tu esposo lo investigó y me inscribió. ¿Apoyo del gobierno mexicano? Era mentira. Javier estaba enviando su propio dinero y lo hacía pasar por ayuda gubernamental. ¿Por qué? ¿Por qué llegar a tanto? Colgué el teléfono y lloré. Estaba furiosa. Odiaba que me tuvieran lástima. Odiaba que me trataran como a una extranjera desvalida. Yo quería una familia, no un benefactor. Desde ese día, puse distancia con Javier. Vivíamos en la misma casa, pero mi corazón estaba lejos. Él no debía entender la razón. Me miraba todos los días con una expresión de desconcierto. Me preguntaba una y otra vez qué pasaba, pero yo no respondía. Me enfoqué en mis clases en el centro comunitario. El número de estudiantes aumentó y abrí un nuevo grupo. Me contactaron de un centro cultural de la ciudad para que también diera un taller allí. Pensé que mantenerme ocupada me ayudaría a olvidar. Un día, Javier me tomó de la mano. Su expresión era seria. Me mostró el traductor. Si hice algo mal, dímelo. Si puedo arreglarlo, lo haré. Aparté mi mano de un manotazo. No hiciste nada malo. El problema soy yo. La expresión de Javier fue de puro dolor. Esa noche, después de acostar a los niños, miré por la ventana. Veía las luces de Toluca. Llevaba año y medio viviendo aquí. Había tenido hijos, tenía un trabajo, pero seguía sintiéndome como una extraña, la esposa comprada con dinero, la extranjera digna de lástima. Esa parecía ser mi identidad. La semana siguiente, recibí una llamada. Mis padres vendrían a México. Javier les había enviado los boletos de avión. Sería nuestro reencuentro después de 2 años. Más que alegría, sentí una mezcla de emociones complejas. ¿Podré desahogarme con mis padres? ¿O tendré que fingir que no sé nada? Una semana antes de su llegada, la casa se volvió un hervidero de actividad. Mi suegra empezó a preparar todo. Limpió el cuarto de huéspedes y compró sábanas nuevas. Incluso buscó ingredientes para platillos rumanos en el supermercado. Recibir a sus consuegros parecía un gran evento. Javier ajustó su horario en el trabajo. Se tomó 2 semanas de vacaciones para cuando mis padres estuvieran aquí. Ya había planeado un itinerario turístico por la Ciudad de México, el Zócalo, Bellas Artes, Coyoacán, Xochimilco. Estaba emocionado, decía que había mucho que mostrarles. Yo, en cambio, estaba llena de dudas. Quería ver a mis padres después de 2 años, pero me sentía incómoda. ¿Sabrán que Javier sigue enviando dinero? ¿Debería preguntarles? ¿O fingir que no sé nada? El día de ir al aeropuerto, por la mañana, Javier se puso un traje. Era la primera vez que lo veía así. Normalmente vestía jeans y camiseta. Se peinó con esmero. Mi suegra también se puso un vestido elegante. Yo elegí mi mejor ropa. El viaje al aeropuerto de la Ciudad de México duró 1 hora y media. Esperamos en la sala de llegadas con los gemelos en su carriola. La gente salía a raudales. Estiré el cuello, buscando a mis padres. Entonces la vi. Era mi madre, del brazo de mi padre. Me quedé helada. Era ella, pero al mismo tiempo, no lo era. La madre que yo recordaba de hacía 2 años estaba demacrada y pálida. Apenas podía caminar. Pero la mujer que ahora caminaba hacia mí era diferente. Su rostro tenía color, caminaba con energía. Había ganado peso y se veía saludable. Parecía una persona completamente sana.
Mi madre me vio y rompió a llorar. Corrió y me abrazó con fuerza. Me decía cosas en rumano sin parar. Te extrañé, hija mía. Yo también lloré. Lloré un largo rato en sus brazos. Mi padre se acercó. Se veía más viejo, pero su expresión era alegre. Al ver a sus nietos, se le enrojecieron los ojos. Javier saludó. Mi padre tomó la mano de Javier con ambas manos. En un español torpe, dijo, «Gracias». En el camino a casa, mis padres miraban por la ventana con asombro. Los altos edificios, las amplias avenidas, el tráfico ordenado. Mi padre no dejaba de maravillarse. Mi madre no soltó mi mano en todo el trayecto. Al llegar a casa, deshicimos las maletas y almorzamos. La mesa estaba repleta de comida que mi suegra había preparado. Carne asada, arroz, ensaladas, frijoles. Mi madre comía sin parar, diciendo que todo estaba delicioso. No dejó de sonreír durante toda la comida. Por la tarde, hablé a solas con mi madre en mi habitación. Nos pusimos al día de todo lo que había pasado en 2 años. Me dijo que seguía con su tratamiento de diálisis y que su salud había mejorado muchísimo. Ahora podía ir sola al mercado. Con cuidado, le pregunté. ¿Y cómo están pagando el tratamiento? Mi madre respondió. Hay un programa de apoyo del gobierno mexicano. Es casi gratis. Javier se encargó de todo. Al oír eso, sentí de nuevo la opresión en el pecho. Así que era verdad. No era ninguna ayuda del gobierno. Era Javier enviando su propio dinero. Mi madre tampoco lo sabía. Después de la cena, mi padre y Javier charlaron en el balcón. Parecían tener una conversación seria. Vi a mi padre inclinar la cabeza y a Javier negar con las manos. Por la noche, fui a la habitación de mis padres. Mi madre estaba sentada en la cama. Al verme, me hizo un gesto para que me sentara a su lado. Se quedó en silencio un momento y luego habló. «Larisa, tengo algo que decirte». Su voz temblaba. «La verdad es que no es ninguna ayuda del gobierno. Tu esposo ha estado enviando dinero cada mes. Desde el principio. Iba a decirle que ya lo sabía, pero me callé». Mi madre continuó. «Javier no solo pagó la diálisis, sino también las consultas, las medicinas, todo. Incluso organizó videollamadas con un médico mexicano y realmente investigó sobre programas de apoyo a través de la embajada, y fue él quien nos pidió que nunca te lo dijéramos. No quería que te sintieras presionada o en deuda. Nos pidió que dijéramos que era una ayuda del gobierno». La voz de mi madre se quebró. «Perdóname, Larisa, te mentí». Me quedé sin palabras. Entonces, ¿era verdad? ¿No era lástima, sino un gesto genuino por su familia? Mi madre me tomó la mano. «Larisa, tu esposo es un hombre maravilloso. Al principio, yo también dudé. Me preguntaba por qué hacía tanto por nosotros, pero no era por lástima. Javier, de verdad, nos considera su familia. Hoy lo supe cuando habló con tu padre. Javier ha estado en contacto con él sin falta durante 2 años. Le preguntaba por mi salud, si iba al hospital, todo usando un traductor. Y nos invitó a venir porque estaba preocupado por ti. Notó que estabas triste últimamente y pensó que ver a tus padres te animaría. Él pagó los vuelos, el alojamiento, todo». Al escuchar a mi madre, las lágrimas brotaron de nuevo. Me di cuenta del enorme malentendido en el que había vivido, de lo fría que había sido con Javier. Todo lo que yo había interpretado como lástima y caridad había sido un acto de amor sincero. Mi madre me abrazó con fuerza. «Larisa, te casaste con un hombre muy bueno. Al principio fue por dinero, pero Javier te quiere de verdad como su esposa y nos trata como su familia. Por favor, date cuenta de eso». Lloré un largo rato en los brazos de mi madre. Sentí una mezcla de culpa y alivio. Qué arrepentida estaba con Javier. Él, sin saber nada, debió sentirse muy herido por mi frialdad. Salí de la habitación y fui a la sala. Javier estaba sentado en el sofá, mirando su celular. Cuando me acerqué, levantó la vista. Su expresión era cautelosa. Me paré frente a él. Lo miré por un momento y luego me arrodillé. Javier se sorprendió e intentó levantarme, pero yo agaché la cabeza. En rumano,
Le dije, lo siento, de verdad, lo siento. Te juzgué mal. Javier encendió su traductor. Al leer mi frase, su expresión fue de confusión. ¿Qué juzgaste mal? Le conté lo de los estados de cuenta, que vi las transferencias y pensé que era por lástima, que lo sentía muchísimo. Javier suspiró. Luego, me ayudó a ponerme de pie. Escribió en el traductor, no es lástima, es porque son mi familia. Es lo que se hace por la familia. Caí al suelo y lloré desconsoladamente. Javier, torpemente, me dio unas palmaditas en la espalda. Está bien, es comprensible que lo malinterpretaras. Debí habértelo dicho antes. Su mano se sentía cálida. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, mi corazón estuvo en paz. Sentí como si me hubiera quitado un peso de encima que llevaba cargando 2 años. Javier era un hombre realmente bueno, y yo, una mujer muy afortunada. A la mañana siguiente, salimos temprano hacia la Ciudad de México. Javier conducía, y en la camioneta íbamos mis padres, mi suegra, los niños y yo. 7 en total. El ambiente era ruidoso, pero me sentía feliz. Después de aclarar el malentendido, todo se veía diferente. Nuestra primera parada fue el Zócalo y el Palacio de Bellas Artes. Mis padres quedaron maravillados con la arquitectura. Caminando por el centro, Javier nos explicaba cosas usando el traductor. Esta es la plaza más importante de México. Es el corazón de su historia. Mi padre estaba fascinado. En Rumania también tenemos edificios antiguos, pero es raro verlos tan bien conservados. Comimos cerca de Coyoacán, pedimos pozole y mole. Mi madre se sorprendió al ver la mesa. Nunca había visto tantos platillos juntos. Probó un poco y levantó el pulgar. Delicioso. Por la tarde, subimos a la Torre Latinoamericana. Mientras subíamos en el elevador, mis padres miraban por el cristal, asombrados. Toda la ciudad se extendía a nuestros pies. Los edificios apretados, el vasto valle, una ciudad que parecía no tener fin. Mi padre dijo, nunca había visto una ciudad tan grande. Esperamos en el mirador a que anocheciera. A medida que el sol se ponía, la ciudad comenzó a iluminarse. Las luces de los edificios, los faros de los coches fluyendo por las avenidas, los puentes también se encendieron. Mi madre observaba, conteniendo la respiración. Es como si las estrellas hubieran bajado a la tierra. Cenamos en un restaurante en la zona rosa. Las calles estaban llenas de gente, comprando, paseando, una energía vibrante. ¿Es seguro caminar por aquí de noche?, preguntó mi padre. Javier asintió. Sí, esta zona de la ciudad es segura por la noche. Mis padres probaron los esquites de un puesto callejero, dieron un bocado y sonrieron. Es dulce y delicioso. Mi suegra reía a su lado. Aunque no hablaban el mismo idioma, parecían entenderse con las miradas. Al segundo día, tomamos el metro. Mis padres nunca lo habían usado. Se sorprendieron por la limpieza y amplitud de las estaciones. El metro de Bucarest es viejo y estrecho, comentaron. El tren llegó puntualmente. La gente subía y bajaba de forma ordenada. Mi padre exclamó, todo está tan sistematizado. Fuimos a Xochimilco y paseamos en una trajinera. Mis padres estaban encantados, decían que no se habían divertido tanto en años. Mateo y Lucas iban en mis brazos, mirando todo con curiosidad. Sentados en la trajinera, mi padre dijo, México es un país muy próspero, limpio, seguro, conveniente. Me alegro de que mi hija viva en un lugar así. Mi madre añadió, y el sistema de salud es increíble, de un nivel inimaginable en Rumania. Allá tienes que esperar horas para la diálisis, y aquí me dices que te dan cita a una hora exacta. Esa noche, de vuelta en casa, mi suegra y mi madre prepararon la cena juntas. Mi suegra invitó a mi madre a la cocina. Cocinaban juntas, comunicándose con señas y gestos. Las risas se escuchaban desde la cocina. En la mesa de la cena, había tortillas y queso rumano, verduras mexicanas y pepinillos rumanos. Era fascinante ver la comida de 2 países en una misma mesa. Al tercer día, fuimos a un hospital privado. Javier había programado un chequeo completo para mi madre. Ella se sorprendió.
En Rumania, conseguir una cita para esto llevaría meses. Al llegar al hospital, una enfermera nos guió amablemente. La sala de espera era limpia y cómoda. En 15 minutos, entramos a la consulta. El médico examinó a mi madre a fondo, análisis de sangre, de orina, ultrasonido. En 1 hora, tuvimos los resultados. El médico sonrió y dijo algo que Javier tradujo. La función renal ha mejorado notablemente. Si sigue cuidándose así, podríamos incluso reducir la frecuencia de la diálisis. A mi madre se le enrojecieron los ojos. Hace 2 años, le habían dicho que no le quedaba ni 1 año de vida, y ahora podía recuperarse. Mi padre le tomó la mano. Al salir del hospital, mi padre agarró la mano de Javier. Le dijo algo en rumano sin parar. Javier encendió el traductor. La frase que apareció en la pantalla fue: «Usted es el salvador de mi hija y de mi esposa. Nunca lo olvidaré en mi vida». Javier negó con la mano. «Somos familia, es lo que se hace». Mi padre negó con la cabeza. «No es lo que se hace. No hay nadie en el mundo que haga tanto. Usted es un hombre muy bueno». Al ver esa escena, me conmoví de nuevo. Estaba orgullosa de mi esposo, un hombre reservado y de pocas palabras, pero más cálido que nadie. Esa noche, mi suegra le regaló a mis padres chiles secos y artesanías mexicanas para que se llevaran a Rumania. Mi madre le agradeció tomando sus manos. Mi suegra mostró su traductor. «Gracias por criar a una hija tan maravillosa. Larisa es una muy buena chica. De ahora en adelante, la consideraré mi propia hija». Mi madre lloró. Mi suegra también tenía los ojos llorosos. Se abrazaron. Aunque no hablaban el mismo idioma, sus corazones se entendían. Pasó 1 semana y llegó el día de la partida de mis padres. Fuimos a despedirlos al aeropuerto. Nos despedimos en la entrada de la sala de embarque. Mi madre abrazó y besó a Mateo y a Lucas. «Creced rápido. La abuela volverá a veros». Mi padre estrechó la mano de Javier. Fue un apretón largo. Lágrimas corrían por las mejillas de mi padre. Javier también tenía los ojos rojos. Abracé a mis padres con fuerza. «Volveré pronto. Ahora que gano mi propio dinero, puedo comprar un boleto». Mi madre negó con la cabeza. «Lo más importante es que seas feliz. No tienes que venir a menudo. Solo cuídate y vive bien». Mis padres entraron a la sala de embarque. Se dieron la vuelta y nos saludaron con la mano. Yo también los saludé. Seguí agitando la mano hasta que desaparecieron de mi vista. De regreso a casa, Javier dijo: «Tus padres son personas maravillosas, se parecen a ti». Sonreí. Javier también se había ganado el cariño de mis padres. Esa noche, acostada, recordé cuando llegué aquí por primera vez hace 2 años. Todo era extraño, aterrador y solitario. Me sentía como una hija vendida, pero ya no. Este era mi hogar. Javier era mi esposo y mi suegra era mi familia. México me había dado una oportunidad. Era el país donde nacieron mis hijos, el país que salvó la vida de mis padres. Rumania es mi tierra natal, pero México se ha convertido en mi hogar. Han pasado 5 años. Mateo y Lucas ya tienen 7 años. Van a la primaria y mezclan español y rumano. Le hablan en español a su abuela y en rumano a mí. Me asombra cómo manejan los 2 idiomas con naturalidad. Me he convertido en instructora de tiempo completo en el Centro Cultural de la ciudad. Doy clases de cultura rumana 3 veces por semana. Tengo más de 30 estudiantes. No solo enseño bordado, sino también cocina, música e historia. Mi sueldo mensual es de 18,000 pesos. Dinero ganado con mi propio esfuerzo. También soy mentora en el centro comunitario. Aconsejo y oriento a las nuevas esposas extranjeras. Voy 2 veces al mes para dar asesorías. Como conozco las dificultades que enfrentan, siento que puedo ayudarlas mejor. Javier ha hecho crecer la imprenta. Ahora tiene 3 empleados. Dice que está muy ocupado con los pedidos en línea, pero siempre llega a casa por la noche para jugar con los niños. Los fines de semana los pasamos en familia. Mi suegra ya tiene más de 70 años, pero está fuerte. Dice que vivir para ver a sus nietos es su mayor alegría.
Ahora incluso cocina bastante bien algunos platillos rumanos que le enseñé. Mis padres vienen a México todos los años. Suelen quedarse un mes en verano. Mi madre ya no necesita diálisis. Su función renal se recuperó tanto que solo necesita medicación. El médico dijo que fue un milagro. Mi padre sigue con su apicultura. Javier le compró equipo nuevo. Ahora produce más miel y la vende en el pueblo. Dice que está ahorrando para darles dinero a sus nietos. La semana pasada me llamaron del centro comunitario. Una recién llegada de Uzbekistán necesitaba asesoría. Se llamaba Naima y tenía 24 años. Había llegado a México hacía 3 meses. Me reuní con ella en la sala de asesorías. Su rostro joven estaba hinchado de tanto llorar. Era como verme a mí misma hace años. Naima me dijo con voz entrecortada: «Es muy difícil. Mi suegra es fría. La comida no me gusta. Y no puedo comunicarme. Bel, lloro todos los días en mi cuarto. Me arrepiento de haber venido a México». Asentí. Le dije que la entendía perfectamente, que yo había pasado por lo mismo, que el primer año fue terrible, que lloraba todos los días y quería volver a Rumania. Se lo dije con total sinceridad. Naima me miró sorprendida. «¿Usted también? Pero ahora parece tan feliz». Sonreí. Necesité tiempo para entendernos y adaptarnos. Las suegras mexicanas no son malas. Simplemente no saben cómo tratar a una nuera extranjera y por eso actúan con distancia. Con el tiempo, te abrirán su corazón. Le aconsejé que aprendiera español, que cuando la comunicación mejora, los malentendidos disminuyen. Le recomendé las clases del centro comunitario, donde también podría conocer a amigas en su misma situación, y le dije: «México es un país de oportunidades. Si te esfuerzas, te lo reconocerán. Mírame a mí, me convertí en maestra. Tú también puedes hacerlo». También le hablé de las ventajas de México. El excelente sistema de salud privado, la seguridad en muchas zonas, el apoyo a la crianza, el transporte público conveniente, el increíble sistema de paquetería. Le expliqué cada punto, tratando de darle esperanza. Naima preguntó: «¿Pero al principio no se sintió como un objeto de lástima? ¿No pensó que era la esposa que compraron con dinero?» Me detuve a pensar y respondí con honestidad: «Sí, lo pensé muchas veces. Yo también malinterpreté las cosas cuando vi los estados de cuenta. Pensé que era lástima, pero no lo era. Los mexicanos tratan a su familia como verdadera familia. Aunque no compartan sangre, si eres familia, se hacen responsables de ti hasta el final. Mi suegra también era fría al principio, pero ahora me trata como a su propia hija. Mi esposo es reservado, pero demuestra las cosas con acciones. Él salvó la vida de mis padres, estaré agradecida por siempre». Y añadí: «Naima, si aguantas un poco más, tú también podrás ser feliz. El primer año es el más difícil, pero después de ese tiempo, sentirás que este es tu hogar. Confía en mí». Naima se secó las lágrimas y asintió. «Sus palabras me dan fuerza, maestra. Intentaré aguantar un poco más». Le tomé la mano. «Cuando te sientas mal, llámame. Yo te ayudaré». Al salir del centro, miré las calles de Toluca. Hace 5 años, cuando llegué, todo me era ajeno. Los edificios, la gente, el idioma, pero ahora es diferente. La señora de la tienda de la esquina sabe mi nombre. El farmacéutico de la otra calle reconoce a mis hijos. El dueño de la cafetería sabe qué café me gusta. Este es mi barrio. Es mi hogar. Rumania es donde nací, pero México es donde vivo. Donde crecen mis hijos, donde cumplo mis sueños. Sonó mi celular. Era un mensaje de Javier. «¿Qué quieres cenar hoy?» «Lo compro de camino a casa». Sonreí y respondí: «Lo que sea está bien. Si comemos juntos, todo es delicioso». Mientras caminaba a casa, pensé en el miedo que sentí esa noche, hace 5 años. Al llegar al aeropuerto, la idea de ser una hija vendida, el temor a una tierra extraña, todo eso, ahora son solo recuerdos. Fue un tiempo difícil, pero no me arrepiento. Gracias a esos momentos, soy quien soy ahora. Conocí a Javier, tuve a mis hijos,
y encontré un nuevo sueño. Mis padres recuperaron su salud. México me dio una oportunidad. No me discriminó por ser extranjera. Reconoció mi esfuerzo. El lugar donde estoy ahora es la prueba de ello. Llegué a la puerta de mi casa. Al abrir, mis hijos corrieron hacia mí. Mamá, la abuela hizo crepas. Mateo y Lucas se aferraron a mis piernas. Mi suegra salió de la cocina. ¿Llegaste? ¿Cómo te fue hoy? Sonreí y respondí. Muy bien. Me alegra poder ayudar. En la cena, la familia se reunió. Mi suegra, Javier, los gemelos y yo. 5 personas sentadas alrededor de la mesa. Comida mexicana y rumana juntas. 2 culturas unidas en nuestro hogar. Mateo preguntó. Mamá, ¿cómo es Rumania? Respondí. Es un lugar hermoso, donde viven el abuelo y la abuela. Es su otro hogar. Lucas preguntó. ¿Y México? Sonreí y dije, México es nuestra casa. Después de cenar, salí al balcón con Javier. Veía las luces de la ciudad. Recordé cómo, hace 5 años, miraba este mismo paisaje sintiéndome sola. Pero ahora es diferente. Javier está a mi lado. Dentro de casa están mis hijos. Y mañana tengo un lugar a donde ir a trabajar. Javier me preguntó, Larisa, ¿eres feliz? Asentí. Sí, soy feliz. Gracias a ti. Él sonrió torpemente. Yo también soy feliz. Gracias a ti. Nos quedamos de pie, uno al lado del otro, mirando el paisaje nocturno. No dijimos nada, pero me sentía en paz. Me gustaba ese silencio, esa calma cálida. Llevo 7 años en México. Al principio, vine para salvar a mi madre, pero ahora es el país donde vivo, el país donde yo y mi familia somos felices, el país donde estoy cumpliendo mis sueños. A las nuevas esposas extranjeras que llegan, quiero decirles, al principio será difícil, se sentirán extrañas, solas y asustadas, pero no se rindan, aguanten un poco, confíen en el corazón cálido de la gente mexicana. Con el tiempo, este lugar se convertirá en su hogar. Tendrán una familia, amigos y sueños, como yo. México es un país de oportunidades. Si se esfuerzan, se lo reconocerán. No pierdan la esperanza por las dificultades del principio. Ustedes también pueden ser felices. Mírenme a mí. Yo lo logré. Ustedes también pueden. Entré del balcón. En la sala, los niños jugaban con su abuela. Las risas llenaban la casa. Esa risa es la banda sonora de mi vida, es mi felicidad. Hoy fue otro día feliz. Mañana también lo será. Aquí en México, en mi casa, con mi familia. La historia que tenía que contarles termina aquí. Gracias por escuchar y acompañarme. Si la historia de hoy resonó en sus corazones, por favor suscríbanse y denle me gusta. Cada clic de ustedes es una gran ayuda para producir estos videos. Recibimos historias reales de nuestros seguidores. A quienes seleccionamos, les enviamos un pequeño obsequio, así que anímense a participar. Hasta ahora, esto ha sido Floritubo, nuestras historias, hermosas como las flores y brillantes como las estrellas. Volveremos pronto con otro gran video.